y podría en determinado momento justificar algunas doctrinas que coinciden, ¿sí? Únicamente doctrinalmente, por ejemplo, con algunas congregaciones se coincide en el plan de salvación, en la seguridad de la salvación, en la doctrina de la Trinidad, en la doctrina de que la Biblia está completa, que ya no se necesita confirmar la palabra de Dios. Iglesias como la luterana o iglesias presbiterianas, pues reconocen eso también. Hay coincidencias doctrinales con algunas de esas iglesias. Pero si uno mira objetivamente, pues no tienen una doctrina completa, una sana doctrina completa, tampoco pueden trazar su origen desde Cristo hasta nuestros días. Hay serias desviaciones, por ejemplo, en la doctrina del bautismo. Hay congregaciones que se originaron en el protestantismo y tienen errores en la práctica del bautismo, o inclusive mezclan también el asunto de la salvación con el bautismo, y pues eso ya pues es una herejía de gran magnitud. O los bautistas reformados. O sea, hay que insistir mucho en esto porque el hecho de que una iglesia se denomine o se autodenomine bautista no garantiza, el nombre bautista no garantiza de que está enseñando la palabra de Dios como debe enseñarse. Hay varios textos históricos. Pues, el miércoles anterior, el hermano Andrei mencionó los textos de un instituto bautista misionero en México que hicieron un trabajo histórico, ¿sí? Inclusive hacer un trabajo siglo por siglo es bastante exigente, bastante amplia la información, la enseñanza que hay de mirar solamente el siglo primero que aparece en la Biblia, cómo las iglesias de Cristo fueron perseguidas, básicamente está ahí, ¿sí? Pero en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, donde se mencionan las iglesias en Asia, ahí no se menciona el origen de esas iglesias históricamente, pero sí se identifican por la doctrina. Entonces, a veces hay iglesias que desconocen el trasfondo histórico desde Cristo hasta nuestros días, pero la parte doctrinal hace la evidencia, hace la diferencia, ¿sí? Y de eso pues hay múltiples ejemplos, ¿sí? En la Asociación Bautista Americana pues hay algunas iglesias que tienen evidencias de su origen desde Cristo hasta nuestros días, ¿sí? Pero es supremamente importante eso. Lo que la Biblia denomina el depósito doctrinal, ¿sí? Si uno va a varios pasajes de la Biblia, pues encuentra uno que realmente es Judas, que tiene un solo capítulo, en el verso 3. Podemos ahí justificarlo también de esa manera. Judas, esa carta, él mismo se identifica como hermano de Jacobo o Santiago, medio hermano del Señor Jesucristo, nombrado en la lista de los hermanos del Señor en Mateo 13:55 y en Marcos 6:3. Y él quería escribir un tratado sobre la salvación, pero a raíz de las diferentes enseñanzas erróneas, pues dice ahí: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, estoy leyendo el libro de Judas, que es previo al de Apocalipsis, me ha sido necesario escribiros exhortándoos, dice ahí, exhortándoos, o sea, recordando, animando, que contendáis, y ahí la palabra contender tiene que ver con defender, como lo dice primera de Pedro 3:15, presentar defensa con mansedumbre ardientemente, ¿sí? Por la fe, y ahí la palabra fe tiene que ver con la sana doctrina completa, que ha sido una vez dada
a los santos. Y ahí hace una explicación de las personas que se habían introducido, sobre todo de los gnósticos, que estaban atacando a varias de las congregaciones del Nuevo Testamento. Entonces, se justifica por lo menos hacer una apreciación básica de lo que es la historia de la Iglesia de Cristo, que en el caso nuestro, como iglesias bautistas, pues doctrinalmente y bajo la autoridad que Cristo le va dando a cada iglesia local, se va desarrollando la obra de Dios. Por eso es que es tan importante estudiar la historia de la iglesia del Señor Jesucristo, porque se demuestra el poder de Dios. En Efesios capítulo 3, verso 21, hay un texto que también nos ayuda a fortalecer la fe en esto, porque Efesios 3, 21, Efesios capítulo 3, verso 21, a él, ¿sí estamos ahí? Efesios 3, 21, a él sea gloria, o sea, tanto manifestación como exaltación. La palabra gloria significa manifestación, un término griego, doxa, de ahí viene la palabra doxología, ¿sí? Manifestación o exaltación, que está hablando del Señor Jesucristo. Dice, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús. Primero habla de la plenitud de Dios en el verso número 19. De Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando permitimos que el amor de Dios se manifieste en nuestras vidas y a través de nosotros de una manera plena, entonces dice aquí que hay una forma de reconocer eso y públicamente se hace en la iglesia. Dice, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades. ¿Por cuáles edades? Pues a partir del momento en que Cristo establece su iglesia, ¿sí? Se ve el amor de Dios, el amor del Señor Jesucristo a través de la iglesia, ¿sí? No podría uno, por ejemplo, haciendo ya una profundización histórica, decir que una congregación ha manifestado el amor de Cristo cuando, por ejemplo, en una mano lleva la Biblia y en otra mano lleva la espada, porque ahí eso esa no es la manera como el Señor Jesucristo estableció la forma de llevar el Evangelio, de hacer el trabajo de la iglesia. Si uno mira un poquito de historia nada más, se da cuenta que las grandes religiones del mundo en algunas ocasiones han buscado forzar a las personas a través no solamente de las argumentaciones, sino en algunos casos de la violencia. La Iglesia de Cristo siempre ha tenido la fe, la esperanza y el amor, y el mayor de todos es el amor al ser humano, a los seres humanos. Nos cuesta muchísimo entender que la principal arma que Dios da es espiritual y que se fundamenta es en el amor. Por eso dice en el 19 de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, ¿sí? Y es por todas las edades. Las iglesias de Cristo en los primeros siglos soportaron la persecución por amor, se pudieron mantener por amor y hoy en día estamos es por amor, básicamente es el amor de Dios. Dice por los siglos de los siglos, por todas las edades. Eso indica que la iglesia de Cristo nunca ha dejado de manifestar el amor de Dios. Entonces tenemos tres evidencias. La primera, histórica, estrictamente, ¿sí? A la manera como se va ejerciendo la autoridad. La segunda, doctrinal, porque la iglesia de Cristo siempre ha permanecido con la misma doctrina. Y la tercera, la muestra aquí, es el fruto del Espíritu, que es el amor, que trae otros frutos no solamente en el carácter, sino
en lo que tiene que ver con las buenas obras, en lo que tiene que ver con la santidad, en lo que tiene que ver con el evangelismo, todo eso. Entonces, básicamente ese capítulo, pues, tiene esa justificación, esa manera de verlo, porque pues no hay más evidencia que la que Dios enseña a través de su palabra. No sé si habrá alguna inquietud, comentario, aclaración, por favor. Una pregunta. No, señor. El reto y el desafío, pues es como, digamos, si pudiéramos, tuviéramos la oportunidad, sería como organizar un trabajo conjunto, que pudiéramos mirar, pudiéramos repartir un trabajo que fuera como puntual, los, digamos, en algunos de los, por lo menos de los primeros siglos, de cómo las iglesias de Cristo fueron afrontando todo lo que tuvieron, valga la redundancia, que afrontar para demostrar que esto es una realidad. Sí, lo que es muy difícil de encontrar, pues es bibliografía. Sí, hay alguna bibliografía que se encuentra, inclusive dentro del catolicismo romano, yo conozco algunos textos históricos que, pues, de una o de otra manera le dan razón a lo que Dios enseña en cuanto a la permanencia de la Iglesia del Señor Jesucristo. No es una sucesión de un líder religioso, no es una sucesión apostólica, porque no hay, o sea, los apóstoles fueron 12 y la Biblia es muy clara, los apóstoles tuvieron como requisito principal haber sido enviados directamente por el Señor Jesucristo, haberlo visto resucitado, como enseña la palabra de Dios. Entonces, por eso pues me he detenido un poquito más ahí, porque esta es una de las doctrinas más difíciles de creer para los creyentes en Cristo. Muchas personas que dicen que comillas, que es que somos demasiado jactanciosos o que somos demasiado pretenciosos al tratar de trazar el origen desde Cristo hasta nuestros días, pero no es eso, aunque habría cierta tentación a pecar por jactancia o por orgullo humano, no es eso lo que se quiere mostrar. Lo que se quiere mostrar es que Cristo sí ha mantenido la iglesia y ha cumplido frente a sus promesas y pues básicamente lo ha hecho para enseñar la verdad, columna y baluarte de la verdad, fundamentado todo eso en el amor. Bienvenido, Pastor Plácido. Dios lo bendiga. Tuvimos problemas con el internet al principio, pero a Dios gracias ya está restablecido.